es fundamental que nunca olvidarse con el uso de este tipo de fármacos. Y más en la psiquiatría, que tenemos la ventaja de que no tenemos tantos grupos farmacológicos, ni tenemos tantos fármacos como para andar dando vueltas, digamos, como otras especialidades. Entonces, esto es cuestión de agarrarle la mano, básicamente. Eh, en principio, digamos, esta clase yo la empiezo siempre recordando un poco todo lo que tiene que ver con trastornos del humor. Si bien sabemos que los estabilizadores del ánimo son fármacos que utilizamos eh, en, eh, no solamente, digamos, para el trastorno bipolar, sino que podemos utilizarlos en varios otros trastornos. Pero vamos recordando un poquito, digamos, la base, digamos, de los trastornos del humor, digamos. ¿Qué hablamos de trastornos del humor? Principalmente manía, hipomanía y depresión, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de manía, que hablamos de un aumento anormal del humor, la irritabilidad, la reducción de la necesidad de dormir, el incremento de la actividad o la energía eh, hacia un objetivo o sin ello también, en cuadros más graves, y la agitación psicomotriz. Sabemos que la manía es un cuadro grave que en general requiere internación y para diagnosticarla necesitamos como mínimo que sea una semana. Un día de manía no hace un trastorno bipolar, lo sabemos. Pero la hipomanía ya estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Eh, si bien hay un aumento del humor anormal y un incremento de la actividad o la energía, la duración es menor que la manía, ¿sí? Por convención muchas veces se habla de una duración de al menos 4 días, ¿sí? ¿Por qué hablamos de esto, digamos? Porque sabemos que los trastornos el humor es la función psíquica que más plasma la reactividad que tenemos a determinadas situaciones. A ver, ¿quién en esta pandemia no ha tenido algún tipo de trastorno del humor? Eh, para más o para menos, ¿sí? La hipomanía que nos agarraba al principio de ordenar la casa, o de ponernos a hacer actividad física, y después la depresión en la que pasamos por no poder salir, por no poder ver a la gente querida. Estas cosas, ¿cuántas veces uno las ve, digamos? Pero obviamente son reactivas a una situación y no generan un trastorno a menos que duren una determinada cantidad de tiempo o a menos que tengan una significación en nuestra vida, en nuestra cotidianidad suficiente como para afectarnos de manera concreta en varias actividades de nuestra vida, ¿no? Y por último hablamos de la depresión como el otro polo, obviamente, ¿no? La disminución del interés y del placer, el humor depresivo persistente, y la agitación o retraso psicomotor, que la agitación muchas veces uno no la piensa en la depresión, pero sabemos que existe porque obviamente que es el momento más grave de la depresión porque es el punto inicial para el riesgo del suicidio, ¿sí? Entonces no hay que olvidarse de esto, ¿sí? Una depresión que se empieza a agitar ya es un cuadro gravísimo. Bueno, Doctora, disculpe, sí. hay compañeros queriendo entrar. Ay, perdón. Lo que pasa es que como no veo la pantalla, déjame ver cómo se hace esto. Gracias por avisarme. Acá, permitir. Que no sabían que eran tantos. Bien. Si llega a aparecer alguien más, me avisan, porfa, porque como no estoy viendo la pantalla que estoy compartiendo. Mm, Bien. Me habían dicho que eran más o menos 30, por eso arranqué, perdonen. Ahí va. Bueno, volvemos, ¿sí? Para los que recién se unen, les pido mil disculpas. Estamos hablando sobre estabilizadores del ánimo, ¿sí? Esperen que estaba en la segunda filmina.
Bueno, lo que tiene que ver, digamos, yendo al trastorno bipolar, eh, por definición, el trastorno bipolar es al menos un episodio hipomaníaco o maníaco y un episodio depresivo pleno, ¿sí? Ustedes no sé si lo habrán estudiado ya o se habrán encontrado con la clasificación de Akisca de los trastornos bipolares. Personalmente pienso que todas las clasificaciones en psiquiatría son clínicas, o sea, descriptivamente a nivel literario son hermosas, pero a nivel práctico no lo son. Ahí me lleva alguien más, ¿no? Porque las clasificaciones nos tienen que permitir eh, nos tienen que permitir ayudar al paciente, básicamente. Uno está, si estamos hablando de investigación es una cosa, ¿sí? Pero si estamos hablando de la clínica, del paciente concreto, el consultorio, el hospital, el hospital de día, lo que sea, necesitamos tener herramientas prácticas para manejar este tipo de pacientes. Y a veces empezar a pensar en si esto es una parafrenia, es una psicosis cicloide, es un trastorno bipolar tipo 8, no me sirve si no sé cómo manejar ese trastorno, ¿sí? Eh, eh, También hay una realidad que es que las clasificaciones nos permiten un poco encasillar o generar un diagnóstico del paciente que no termina de encajarnos en el diagnóstico. Pero la realidad también, yo siempre pienso que no todos entran o casi nunca entran completos en un diagnóstico, porque cada persona es diferente, obviamente, cada trastorno es diferente y eso hace rico, digamos, esta especialidad. Pero bueno, por eso es que pongo en grande, digamos, el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, que clínicamente es lo más práctico para pensar, ¿sí? El tipo 1, estamos hablando de episodios maníacos plenos o mixtos, ¿sí? Eh, Seguidos de una presión de episodios depresivos, ¿sí? Eh, y el trastorno bipolar 2 viene a ser, digamos, la reversa, digamos, ¿sí? Episodios depresivos mayores y al menos un episodio hipomaníaco, ¿sí? Eso como clasificación más clínica, más concreta, ¿sí? Yendo, digamos, a la cuestión más biológica del trastorno bipolar, como todo trastorno en medicina, sabemos que tenemos una base genética, tenemos una base biológica y una base ambiental también, ¿sí? Lo que se ha visto, digamos, respecto al trastorno bipolar es que tenemos un aumento en la neurotransmisión excitatoria, principalmente lo que se sabe es a través del glutamato, y una reducción de la neurotransmisión inhibitoria por medio del GABA. Si tienen alguna rememoranza de neurología, sabemos que esto nos recuerda a lo que tiene que ver con las cuestiones, los trastornos epilépticos y las convulsiones, que justamente, digamos, hay un aumento de la excitación, una disminución de la inhibición y por eso el cerebro, en la convulsión, digamos, existe este estado de excitación eh, en un periodo corto de tiempo, digamos, y desincronizado de la actividad cerebral. Y justamente, digamos, para las convulsiones se ha descrito el mecanismo Kindling, ¿sí? Que tiene que ver con la aplicación repetida, ¿sí? De un estímulo sobre las neuronas que culmina en inducción de la actividad eléctrica anormal en el cerebro con las características clínicas correlativas a la región cerebral afectada, ¿sí? Si esto sucede, digamos, en el área motora, digamos, vamos a tener una traducción motora. Si esto sucede en áreas eh, sensitivas, vamos a tener cuestiones sensitivas como las convulsiones, las famosas convulsiones
del lóbulo temporal, que tenemos episodios de, de alucinaciones olfatorias, ¿sí? O gustativas. Y si esto sucede en áreas que tienen que ver, digamos, con las cuestiones emocionales, ¿sí? Como son áreas, digamos, del lóbulo temporal, principalmente del frontal, etcétera, lo que sucede es que podemos favorecer a un trastorno bipolar. Bueno, justamente, digamos, acá lo que pongo es que el trastorno bipolar es el resultado de la interacción compleja de estos factores, ¿sí? De lo genético, de lo ambiental, de la regulación sináptica y la expresión fenotípica, ¿sí? No solo se relaciona con la variación del humor, también conlleva alteraciones cognitivas, motoras, autonómicas, endocrinas y relacionadas a los ciclos de sueño y vigilia. Quienes, quienes han tratado pacientes bipolares... El audio, doctora, se me va el audio. Ah, genial. Denme 2 segunditos que chequeo con qué red estoy conectada. Y no cambio de red. Supuestamente estoy con la mejor cita. Bueno. Ahí se escucha mejor, bueno, cualquier cosita me avisan. Supuestamente estoy con una buena señal, pero bueno, esperemos que funcione. Les decía, digamos, que respecto a lo que es el trastorno bipolar, quienes hemos tratado, digamos, pacientes bipolares, sabemos que los pacientes generan estas cuestiones de muy típicos, estos cuadros muy típicos de alteraciones del sueño, que es muy frecuente en las alteraciones endocrinológicas. Muy frecuentemente, digamos, vemos estas conductas y las alteraciones cognitivas a largo plazo, digamos, son pacientes que por cada episodio, sobre todo los episodios maníacos o hipomaníacos, van perdiendo, digamos, por decirlo de una manera lisa y llana, digamos, van perdiendo neuronas en el camino, ¿no? Son deteriorantes, ¿sí? Y además porque más allá, digamos, de la enfermedad en sí y de la cuestión biológica en sí, tendría que haber pedido que alguien me aceptara la gente porque es un lío, perdón. El trastorno bipolar tiene la capacidad de generar mucho deterioro en la esfera social también, ¿no? Es muy desgastante para la familia, los allegados, ¿no? Este tipo de pacientes. Es muy desgastante tener un paciente bipolar cerca, y eso hace que sabemos que la cuestión social, digamos, es un estímulo cognitivo para todas las personas. Visto está lo que nos está pasando acá con la pandemia también, ¿no? Por ende, son factores que van deteriorando muchísimo a estos pacientes. No quiero dejar de mencionar la cuestión genética, ¿sí? Que se ha estudiado un montón en los factores genéticos y la cuestión, la herencia sobre el trastorno bipolar, que es muy frecuente que veamos familias, ¿sí? No tanto, digamos, con el mismo trastorno bipolar, pero la tendencia a la manía, a la hipomanía o a la depresión, digamos, o los trastornos del humor son muy frecuentes en la familia, ¿sí? Y si uno lo piensa también, digamos, desde una cuestión más psicodinámica incluso,
sabemos que todas las personas aprendemos a manifestar nuestro humor, nuestras emociones en base a lo que vemos en casa, de nuestros padres, a lo que aprendemos de las personas que nos educan también. Entonces hay una cuestión de genética y ambiente que siempre se interrelaciona, ¿no? Pero que está muy fuerte, o sea, uno lo ve muy fuerte en el trastorno bipolar. Bien, vamos a arrancar, digamos, concretamente a la cuestión farmacológica. ¿Qué definimos como un estabilizador del ánimo? Como las drogas que utilizamos básicamente para tratar todas o alguna de las fases del trastorno bipolar, sin empeorar la estabilidad general del humor o el ciclado a lo largo del tiempo. Esta definición, digamos, es muy básica si uno lo piensa, porque sabemos que también los estabilizadores del ánimo los usamos para varias otras, para otros trastornos incluso, digamos, para la esquizofrenia, para la depresión también, para la depresión unipolar también, pero como de manera global, digamos, sabemos que cuando hablamos de estabilizadores del ánimo hablamos general de manejar la eutimia del paciente, ¿sí? de generar un estado eutímico en el paciente, por eso es que lo definimos así. Una cosa, digamos, que es muy importante también a tener en cuenta es que el fármaco que vamos a utilizar o que definimos como estabilizador del ánimo puede estabilizar desde arriba, ¿sí? O sea, desde una manía o hipomanía hacia la eutimia, o desde abajo, ¿sí? Desde la depresión hacia la eutimia, ¿sí? Bien. Y vamos a arrancar con el favorito de todos, mentira, es una ironía, que es el litio, ¿sí? Si bien es una droga que ha sido muy denostada y tiene bastante mala prensa muchas veces, yo que atiendo adultos mayores y pacientes psiquiátricos crónicos, soy bastante fanática del litio porque sabemos que el paciente que anda con litio ama el litio y no se lo vas a sacar, no va a querer sacárselo más, a pesar de todos los efectos adversos que tiene, ¿no? El litio ha sido el primer estabilizador del ánimo que se ha definido. Hoy en día, digamos, es el tratamiento antimaníaco por excelencia. Si bien sabemos que lo usamos también para la depresión, incluso hasta la depresión unipolar, pero en líneas generales lo tenemos que pensar como antimaníaco también. Fue descubierto en el 87. Se lo utilizó durante muchos años para un montón de finalidades, hasta que se observó que justamente generaba un efecto muy positivo en los pacientes psiquiátricos. En nuestro país está comercializado en formas de liberación inmediata de 300 miligramos o de liberación retardada de 450. Esto es importante obviamente para la dosificación, porque además en otros países vienen otras formulaciones muchas veces y les parecerá medio tonto el dato, pero quienes están en hospitales generales o en clínicas incluso, hoy en día no tanto porque no tenemos tantos vuelos todavía, pero todo el tiempo nos están llegando pacientes que son extranjeros y que por ahí vienen medicados de afuera con cualquier cosa que no sabíamos. Pero bueno, es importante saberlo. Mecanismo de acción del litio. Sabemos que el litio, no, vale la redundancia, no se sabe exactamente el mecanismo de acción. Existen varias hipótesis posibles. Lo que principalmente voy a mencionar es que altera el transporte de sodio a través de membranas, altera el metabolismo de la neurotransmisión, incluyendo las catecolaminas y la serotonina, y puede alterar la traducción de señal intracelular a través de un segundo mensajero,
la vía del inositol, que tanto se habló y que es como la teoría más aceptada respecto, de, del mecanismo de acción del litio. Pero bueno, concretamente no se sabe exactamente, ¿no? Respecto a lo que tiene que ver con farmacocinética, lo que voy a mencionar respecto a esto, digamos, es que el litio se da vía oral, obviamente, todo es pastilla, tiene un pico plasmático de 30 minutos a 4 horas y media, una vida media de 18 a 30 horas, y el comienzo de acción es del efecto pleno, digamos, es entre 7 y 15 días, con lo cual hay que pensar esto siempre, ¿sí? Perdón. Me sigue llegando gente. Disculpen, chicos. Bien. ¿Por qué les mencionaba esto del comienzo de acción de los 7-15 días? Porque al principio dije que es el tratamiento antimaníaco por excelencia, pero no nos va a servir para la urgencia, obviamente, ¿sí? Con lo cual vamos a tener que pensarlo, digamos, como un fármaco que vamos a instaurar en un paciente que no está en la urgencia, sino que lo vamos a tener que rotar después de la urgencia, ¿sí? Respecto a lo que tiene que ver con distribución, la concentración máxima es de 4 horas luego de la administración y tiene una alta unión a proteínas. Como esa unión no se metaboliza, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Y lo que es fundamental para saber del litio, que no se tienen que olvidar que si se van de esta clase con eso en la cabeza, yo me siento feliz, es que la excreción es renal fundamentalmente, ¿sí? Que se reabsorbe por asa de gen de manera competitiva con el sodio, fundamental, no se olviden nunca de esto, ¿sí? Porque sabemos que de esta manera, al ser unión y al ser reabsorbido por el sodio, vamos a tener cualquier tipo de complicación en pacientes que tienen una alteración del metabolismo del sodio, ¿sí? Y hay una pequeña excreción fecal y por el sudor, ¿sí? Entonces, si pensamos en esto, adulto mayor, en pleno verano, tratado con litio, que no se deshidrate, o que ante alguna diarrea tenemos que poner muchísimo ojo en hacer una litemia. Ya vamos a hablar igualmente de lo que es de lo que tiene que ver con la intoxicación. Las litemias, ¿sí? El gran tema del litio, ¿sí? El litio es un ion que no se encuentra en condiciones normales en el cuerpo, ¿sí? A mí, que no estoy tratada con litio, si me haces un dosaje de litio no me vas a encontrar nada, obviamente, pero si me das unos 900 miligramos de litio por día, se supone que algo me vas a encontrar. La litemia es lo que vamos a utilizar para el manejo de las dosis, ¿sí? Porque las dosis recomendadas de litio, ¿sí? Van a estar basadas en función de esto. Sabemos que digamos, como una terapia de mantenimiento, una dosis recomendada es de 900 a 1200 miligramos por día, obviamente. Y ante una fase aguda, podemos hablar de 1800 miligramos de litio. Hay que tener mucho valor para poner 1800 miligramos, pero bueno, está en la literatura, está avalado científicamente. Pero más allá de la dosis que vamos a dar, lo que nos va a dar el rango terapéutico de la dosis terapéutica que vamos a usar va a ser la litemia. Y ante una situación de manía aguda podemos tener litemias de 1 a 1,2 milimol por litro, y para la profilaxis, o sea, para la terapia de mantenimiento, podemos utilizar entre 0,8 y 1 milimol. Es un rango muy chiquitito, pero acá me voy a desviar un poco de la cuestión científica, de la cuestión más académica, que la realidad es que el litio lo manejamos
las litemias las utilizamos principalmente para prevenir la intoxicación, ¿sí? Porque el rango terapéutico, la dosis terapéutica que vamos a utilizar va a estar basada también en la respuesta clínica del paciente. Hay pacientes que se compensan con litemias de 0,5. Tengo de esos pacientes en mi consultorio y les puedo asegurar que andan fenómeno y que si les aumentas un poquito el litio, empiezan a tener síntomas de intoxicación o empiezan a temblar o empiezan a tener efectos adversos que son desagradables. Y si se pueden compensar con menos dosis o con menos litemia, ¿para qué se lo voy a aumentar básicamente? Pero obviamente vamos a tener, lo principal que uno tiene que tener en la cabeza respecto a las litemias es evitar la intoxicación, ¿sí? Y manejar una buena dosis. En general, los pacientes con 3 dosis diarias, digamos, está bueno poder distribuirlos durante el día, las litemias, ¿sí? Las dosificaciones, ¿sí? No dar toda la dosis junta, porque como tiene tanta, por la reabsorción, digamos, en el riñón y por la cuestión de el nivel de interacciones que puede llegar a tener, es conveniente que la distribuyamos bien durante el día, la dosis, ¿sí? Y tengan en cuenta esto, tengan en cuenta el tema de las litemias, que no se basen solamente en el número, sino también en la respuesta clínica del paciente. ¿Para qué le puse tanta...? Ay, perdón. De litio ustedes tienen que saber principalmente, digamos, para qué lo usamos, obviamente, el tema de las litemias y los efectos adversos. ¿Cuáles? Prácticamente todos. En realidad, ¿qué efectos adversos tiene el litio? Prácticamente todos. Pero es muy importante poder tenerlo en la cabeza. Y tener en la cabeza además qué es lo que, justamente esto que pone el título, ¿no? Lo que son efectos adversos tempranos, que a veces se pueden ir con el tiempo, que se pueden tolerar mejor, y lo que son efectos adversos tardíos o de intoxicación. Es muy importante tener en cuenta esto. Yo acá les puse los principales igualmente. Todo lo que tiene que ver con trastornos gastrointestinales, que sabemos que la mayoría de los psicofármacos pueden tenerlo, náuseas, vómitos, diarrea. ¿Qué es lo importante igual acá? La diarrea. No olvidarse que si el litio se puede ir por materia fecal o incluso la diarrea me puede generar un estado de deshidratación, tengo que tener en cuenta que el paciente no me haga una intoxicación por litio, ¿sí? De todas maneras, es importante advertirle de esto al paciente siempre cuando empieza el tratamiento, porque si aparece, vamos a tener que cuidarlo. El temblor, efecto adverso recontra frecuente en los pacientes con litio, que en algunos pacientes es mucho más tolerable, que es un temblor fino, que es un temblor que no les molesta demasiado, y en otros se hace muy molesto, sobre todo si es un paciente joven, es probable que se aparece y le genera mucho malestar, van a tender a discontinuarlo. Y una cosa que no mencioné en las primeras filminas, pero debería haberlo hecho, el trastorno bipolar es un trastorno que tiene una alta prevalencia perdón, en pacientes que tienen una mala compliance con los fármacos. Entonces es fundamental que el paciente se sienta cómodo con lo que está tomando. Obviamente, si uno lo piensa, digamos, si la hipomanía o la manía es un estado eh, de, de humor en aumento, ¿sí? Si uno piensa, bueno, la hipomanía, la manía es un estado que yo estoy feliz y me siento muy activo y puedo hacer un montón de cosas, ¿por qué quiero que me bajen de esto? Obviamente porque genera muchísimos otros problemas esto y porque como todo en el mundo, en exceso hace mal. Entonces hay que enseñarle al paciente esto. Pero también hay que enseñarle que cuando uno lo medica, el paciente se tiene que sentir bien, ¿sí? Y sentirse bien no implica deprimirse, no implica tener efectos adversos indeseados, ¿sí? O molestos.
o que no pueda manejar, sino que ayudarlo a que pueda manejar esos efectos adversos, a que advertirle que existen, advertirle que esto puede producírselo el fármaco, pero que tal vez ese efecto lo podemos manejar con determinada conducta, dando el fármaco en determinado horario que no le moleste el temblor y ese tipo de cosas. Créanme que de esa manera van a ganar la confianza del paciente. El paciente no les va a ocultar que dejó de tomar la medicación, que no le gusta el fármaco, entonces lo toma cada tanto. Y de esa manera se van a ahorrar muchas ciclaciones del paciente. Bueno, y la debilidad muscular, que es un síntoma que a veces es difícil de transmitir por parte del paciente, les cuesta, digamos, porque a veces es difícil de definir si es el malestar mismo o si es que siento que no tengo fuerza, a veces uno no sabe si es que se está yendo para la depresión o que es importante poder evaluarlo bien y hacer eh, una buena diferenciación de esto. Bien. Lo que tiene que ver con efectos adversos tardíos. Ay, Dios, ¿para qué le puse tanta animación? Bien, estamos. Efectos adversos tardíos tenemos un montón. Lo que no nos tenemos que olvidar tiene que ver con esto. Cuestiones cardiológicas, cuestiones renales, y a mi entender, digamos, una cuestión muy importante que es la cuestión hormonal. De cuestiones cardiológicas podemos tener un montón, ¿sí? Pero principalmente puede haber lo que son arritmias, cambios en el electro y edemas en miembros inferiores o edemas generalizados, a veces cuestiones bastante más graves, digamos, y puntos que nos pueden hacer, digamos, pensar en que hay una intoxicación que se nos viene encima. Pero bueno, cuando aparecen cuestiones cardiológicas es importante diagnosticarlas pronto. Está bueno, es de buena práctica pedir un electro, aunque sea una vez por año, en paciente con litio tratado de manera crónica. Un segundito. Sigue llegando gente. Ay, perdón. Respecto a la cuestión renal, el riñón es un gran, es un horno muy paleado por el litio, como ya dijimos, como se reabsorbe por el asa de Henle y tiene, digamos, mucha incidencia en el riñón. Vamos a tener que pedir perfiles no renales frecuentemente, digamos, para los pacientes tratados de manera crónica o con litio, para evitar un síndrome nefrótico, nefritis intersticial y síntomas de diabetes, como por ejemplo la polidipsia y la poliuria, ¿sí? Que en realidad no llegan a ser una diabetes, pero sí, digamos, aparecen estos síntomas a veces aislados incluso. El paciente se puede quejar de que hace mucho más pis de lo normal, o de que requiere tomar mucho más líquido. Es fundamental ahí hacer el diagnóstico diferencial con la diabetes, obviamente, y fundamental que el paciente no genere un trastorno una hiponatremia, digamos, o una hipernatremia para que no genere una intoxicación, ¿sí? A nivel dermatológico, el litio puede generar acné,
Puede ser una pavada, puede ser muy molesto para el paciente y nuevamente todo lo que es molesto para el paciente como efecto adverso nos puede generar un problema con la compliance en ese tratamiento. Así que advirtámoslo. Y la psoriasis, que la psoriasis es rara, pero puede aparecer en estos pacientes. Y la verdad que si aparece es, dicho mal y pronto, una cagada, porque a nadie le gusta tener psoriasis y el paciente es probable que tengamos que discontinuar el litio en ese caso. La leucocitosis es un efecto adverso tardío que es muy frecuente en un montón de fármacos, que a veces lo pasamos mucho por alto, eh, pero que también es importante saber. Yo personalmente las leucocitosis cuando son muy graves, digamos, cuando son muy, ya se nos va muy arriba, lo mando a evaluar por un hematólogo. El hematólogo muchas veces no le da bola porque no tiene ni idea de qué hace el litio, pero entonces termino haciendo el manejo yo. Y el manejo básicamente es ir evaluando en el tiempo, hacer hematocritos eh, eh, y de manera periódica como para ir evaluando para que no se nos vaya demasiado, Doc, ¿sí? no sé si es solo a mí que no me aparecen las diapositivas o es a todos. A ver, ¿sabes qué puede ser? Porque no se me fue el cartel de... Mm, sí, perdón, ¿no? Ya vuelvo. Ahora sí, ¿no? Sí, Bien, gracias. perfecto. Eh, bueno, y respecto a otra cuestión que es muy importante respecto al litio, es el control de la cuestión endocrinológica. Es muy frecuente el hipotiroidismo por, por la competencia con el yodo también. Eh, Sabemos que es muy alta la incidencia de trastornos en la tiroides, sobre todo de hipotiroidismos, en pacientes con trastornos del humor en general, y se nos presenta muchas veces el huevo o la gallina, ¿no? Eh, pero aún compensado el hipotiroidismo, solemos tener, digamos, esto eh, a la vista. Eh, no siempre tenemos la posibilidad de saber si el hipotiroidismo estaba antes o después del trastorno bipolar, pero de todas maneras es importante hacer, si existe ese hipotiroidismo, tratarlo, derivarlo a tiempo, porque obviamente nos va a entorpecer cualquier cosa. Y la hiperplasia paratiroidea, he tenido pacientes que han hecho cuadros de hiperparatiroidismo bastante graves. La paratiroides es una glándula que no solemos darle demasiada bola porque salvo cuando el paciente tiene algún trastorno del metabolismo fosfocálcico, no le damos mucha bola, pero en pacientes con litio vamos a tener que pedir el dosaje o vamos a tener que derivarlo a un endocrinólogo y advertirle que el paciente está tratado con litio y que solicitamos evaluación de tiroides y paratiroides. Bien, efectos adversos tardíos. Y acá vamos a hablar principalmente de todo lo que tiene que ver con cuestiones eh, neurológicas, ¿sí? Que tenemos un crisol de efectos desde muy leves hasta cuestiones graves o la muerte, ¿sí? Y acá podemos llegar a tener desde incoordinación motora, disartria, temblores que ya mencionamos antes también como tempranos, ataxia, síntomas extrapiramidales,
esto súper importante, ¿sí? Porque los extrapiramidales estamos acostumbrados a pensarlo solamente ante los antipsicóticos y es importantísimo que en muchos estabilizadores del ánimo nos pueden generar síntomas extrapiramidales, darle bola, hacerle un, un- un mínimo, digamos, una mínima evaluación, digamos, a evaluar si tiene rueda dentada, si tiene dificultad para caminar, si tiene lentitud. Es importantísimo poder evaluar esto. Dificultad para concentrarse. Nuevamente tenemos el huevo o la gallina, ¿no? Porque sabemos que el paciente que por ahí está cursando un trastorno bipolar, que tiene un trastorno bipolar, puede tener dificultades para concentrarse en sí porque el paciente que está maníaco o hipomaníaco, su estado de hiperprosexia muchas veces hace que no pueda concentrarse en una sola cosa, sino muchas. Y el paciente que está deprimido va a tener dificultades para concentrarse porque su ánimo está metido para adentro, su libido está metido para adentro y no se va a poder concentrar, ¿sí? Entonces, hay que advertir, digamos, si esto era antes o después, si se incrementó después de instaurar el litio, y poder evaluarlo, cuán molesto es para el paciente esto, ¿sí? Y de qué manera podemos manejarlo. No necesariamente siempre tenemos que sacar el fármaco. A veces es cuestión de correr un poco las dosis, de ver de qué manera el paciente se puede ir sintiendo mejor con lo que está tomando, ¿sí? Disturbios visuales. A veces el paciente puede sentir un poco visión borrosa o una alteración de este tipo. Y las tres últimas cosas, sí, el delirium, coma o muerte, ¿sí? Que obviamente tiene que ver con las intoxicaciones. Vamos a hablar ahora. ¿Por qué se produce la intoxicación por litio? En general por alteraciones en el balance corporal del sodio, que ya lo habíamos hablado, en alteraciones renales, enfermedades sistémicas que disminuyen el flujo sanguíneo renal, o el uso de fármacos que interactúan con la eliminación del litio. Es decir, principalmente uno lo que tiene que llevarse en la cabeza con el uso del litio es hay que cuidar al riñón, ¿sí? Hay que asegurarse que ese riñón funciona bien. Cuando pedimos las litemias, no nos cuesta nada pedir también una creatinina, pedir una urea, digamos, para evaluar cómo está ese riñón, ¿sí? Y preguntarle al paciente, ¿hace pis, toma líquido? Recordarlo esto, ¿sí? No hay que olvidarse de estas cosas. Y desde ya que si el paciente genera, digamos, aparece alguna enfermedad nueva, digamos, sistémica, que tiene, digamos, algún tipo de significación, digamos, no una gripe solamente, digamos, es importante evaluar, digamos, a ese paciente, advertirle a los médicos que tratan esa enfermedad que el paciente está con litio y pedir litemias, ¿sí? Fundamental recordar siempre que el diagnóstico es clínico y se confirma con las litemias. No esperar a la litemia de 3 para tratar a este paciente, sino si el paciente tiene síntomas, hay que evaluarlo, ¿sí? Hay que tratarlo. Lo más común cuando uno piensa en una intoxicación por litio, lo más frecuente son las náuseas, los vómitos y la diarrea, que como ya dijimos, es súper frecuente que aparezca esto. A veces, como ya dijimos, es un síntoma temprano, no es lo mismo que el paciente a la semana de estar con litio empieza con diarrea, con náuseas o con vómitos, y se le pasa, digamos, o es de una intensidad leve, a que el paciente esté varios días con esto y empeora cada vez más, obviamente. Es fundamental poder advertirlo. Si esto pasa al paciente, que nos consulte, ¿sí? Que nos llame, así uno está atento a esto. También puede haber falla renal, ataxia, temblor, delirium, alucinaciones,
fundamental, disartria, irritabilidad neuromuscular, convulsiones, estupor y coma. ¿Sí? Puede haber un montón de cosas. Son cuadros que son graves, obviamente, porque como lo que aparece, digamos, en general tiene que ver con una alteración renal, son cuadros que hay que tratarlos rápidamente para que no se nos desbande el paciente. Doctora, una consulta. ¿Cada cuánto se pide la litemia? Gran pregunta. Perdón. Si consultas en la literatura, vas a encontrar un montón de respuestas a eso, distintas. En general es de buena práctica al principio, cuando empezás a instaurar el tratamiento con litio, pedirlo una vez por semana, cada 15 días, ¿sí? Después, una vez instaurado el paciente ya eutímico y con una dosis fija, vamos evaluando, pasas de una vez por mes o cada 6 meses. Pero ya te digo, digamos, en la literatura vas a encontrar que es muy variable eso y que la realidad también es que tiene que ver con cómo evoluciona el paciente, porque obviamente hay pacientes bipolares que se estabilizan mucho más rápido que otros, que digamos, no lo van a decir los libros, pero yo siempre pienso que tiene que ver con la compliance que tiene al tratamiento. Hay muchos estudios igual que han estudiado, vale la redundancia, que los pacientes no siempre empiezan el tratamiento en el momento en que uno le da el fármaco. Muchos empiezan a la semana, muchos empiezan a los días. En nuestro país, con lo caro que son los fármacos y la dificultad a veces para conseguirlos, muchas veces esto lo pasamos por alto. Nosotros le damos un fármaco a un paciente y decimos, bueno, venga a verme a la semana. Y por ahí el paciente, cuando te fue a ver, había empezado hace 2 días con el fármaco, entonces no vas a ver mucha respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque con lo difícil que es el manejo del trastorno bipolar o este tipo de pacientes, es fundamental poder preguntar bien y tener bien claro cuándo empezó el tratamiento, ¿sí? ¿Qué día fundamentalmente empezó el tratamiento? ¿Cómo lo fuiste titulando? Para no hacer una litemia innecesariamente a los 3 días que empezó con el tratamiento. Porque además hay una realidad que yo trabajo, en este momento estoy trabajando solamente en el ámbito privado, pero he trabajado bastante tiempo en el ámbito público y las litemias tardan en salir. En el ámbito público, o sea, muchísimo, por lo menos hasta que yo estuve trabajando, y en el ámbito privado también. Una litemia puede tardar una semana, a veces incluso si el laboratorio está muy cargado, 15 días. Con lo cual, no es menor esto, digamos, y por eso es que hablaba de esto de no esperar a la litemia para diagnosticar la intoxicación. Yo en general lo que hago, el paciente cuando le instauro el litio, le doy directamente la orden y le digo, bueno, en 15 días te vas y te haces una litemia. ¿Por qué? Porque se supone que en 15 días vamos a tener un efecto pleno, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder evaluar bien cuándo es que, o sea, cómo estamos manejando esta dosis. Y por otro lado, digamos, por lo que nos va a tardar esa litemia, vamos a poder evaluar bien eso. Si aparece un síntoma de intoxicación, ahí vas a pedir una litemia urgente y rezar para que el laboratorio te la haga rápido. Pero bueno, eso es otra cosa. Y no olvidarse siempre de pedir el perfil renal. Antes de instaurar el litio es de buena práctica igual pedir el perfil renal y pedir el perfil tiroideo también, como para tenerlo de base, ¿sí?
obviamente que si tenemos una alteración en esto, vas a tratar antes vas a derivar a un endocrinólogo, vas a tratarle el hipotiroidismo para poder compensarlo, si se puede, antes de la instauración del litio, ¿sí? Para no empeorarlo. Bien. Ustedes tienen clase hasta las 20, ¿no? Sí. Sí, ok, bien. Bueno, respecto a lo que son interacciones, el litio tiende a interactuar con un montón de fármacos. Yo a veces pienso que el litio es como el Sintrón para los cardiólogos. Es nuestro Sintrón. Es de esos fármacos que interactúan con un montón de fármacos que inevitablemente los tenés que dar, como los AINES, por ejemplo, los diuréticos, los SIRS. Sí, lo que es importante recordar es que la combinación con el haloperidol puede generar un síndrome similar al neuroléptico maligno, así que evitemos el uso de litio y haloperidol. Y los bloqueantes neuromusculares que pueden prolongar el efecto de estas drogas. Bien. ¿Para qué usamos el litio? Principalmente, obviamente, para, ya dijimos, para la manía, para los cicladores rápidos o para los estados mixtos. O sea, el litio lo vamos a usar para los trastornos bipolares más difíciles, pero como ya advertimos, no para el episodio agudo, ¿sí? Para las depresiones, sobre todo las depresiones resistentes al tratamiento, pacientes que estuvieron medicados con cuanto antidepresivo podíamos y se compensan con litio, pero que no han llegado a ser episodios maníacos, hipomaníacos, entonces no entran dentro del diagnóstico de bipolares. Y el litio, es muy importante esto, tiene una eficacia comprobada para la reducción del riesgo de suicidio, igual que la clozapina, con lo cual por eso es que está bueno y por eso es que yo lo sigo queriendo, el litio. El paciente que funciona con litio ama el litio, es una realidad. Yo tengo pacientes que les ha tenido que sacar el litio porque han hecho intoxicaciones o efectos adversos graves que te piden por favor que se lo vuelvas a poner, pero la realidad es que cuando llegan a una cierta edad y cuando hacen efectos adversos muy graves, inevitablemente lo vas a tener que discontinuar. Bien, presenta eficacia en la prevención de episodios maníacos en estados depresivos, es decir, estabiliza desde arriba, ¿sí? Bueno, como esto ya lo advertimos, si después de controlar los síntomas de manía aguda, los pacientes pueden continuar el tratamiento con litio en monoterapia. Esto está buenísimo también, y es real, digamos, paciente bipolar muchas veces termina recontra polimedicado, y a veces con el litio logramos que se estabilice y toma solamente el litio, con lo cual es un factor, es muchas veces de las cosas por las cuales los pacientes quieren el litio, porque no es lo mismo tomar 5 fármacos que uno. Es uno de los agentes adyuvantes más útiles con los antidepresivos. Si bien advertimos esto de la interacción con los SIRS, la realidad es que funcionan bien, digamos, en esto, ¿sí? Sobre todo los pacientes con depresiones resistentes o depresiones que llevan muchos años maltratadas, con el litio andan fenómenos, ¿sí? Bien, y esto último, digamos, para tener en cuenta que a veces es medio difícil para el manejo, pero está descrito y hay muchos psiquiatras que lo utilizan para esto, que es pacientes que presentan episodios de ira, violencia, autolesiones, en los pacientes con trastornos de personalidad. El problema de los trastornos de personalidad, digamos, sabemos que son los intentos de suicidio, los intentos de autolesiones, las intoxicaciones que a veces pueden hacer por ingerir grandes cantidades de fármacos. Entonces,
hay que tener mucho cuidado con el uso de trastornos de personalidad. No todo trastorno de personalidad merece el litio, pero si tenemos familia continente, si tenemos gente que se pueda asegurar que el paciente no tenga alcance a la medicación, que tome justo lo que uno le indica, muchas veces anda muy bien. La verdad, yo personalmente en psicosis no lo he utilizado el litio, he visto que se usa, particularmente no me gusta mucho usar el litio en psicóticos, pero está descrito, así que sépalo. Bueno, vamos a hablar de lo que son los antiepilépticos. Ahora, ¿alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Porque yo hablo mucho y muy rápido a veces, así que pregunten, interrumpan sin problema, ¿sí? Bueno, voy a hablar de los antiepilépticos en general ahora. Como dijimos al principio, sí, esto del trastorno bipolar había una rememoranza en su fisiopatología a lo que son los trastornos epilépticos o las convulsiones, ¿sí? Y esto se basa, digamos, en la teoría de que la manía puede despertar nuevos episodios de manía, que hace también el paralelismo de que las crisis convulsivas, una crisis puede despertar, digamos, cuando se producen, pueden precipitar o despertar nuevas crisis, ¿sí? Yo cada vez que doy esta clase para médicos, neurólogos siento que me miran con cara de qué ternura que estoy dando esta clasificación de antiepilépticos, porque es una clasificación bastante vieja, pero realmente, nuevamente, es una clasificación que es útil clínicamente, ¿sí? Acá, digamos, ponemos 4 grupos, que son los que aumentan la inhibición central, el grupo 1, el grupo 2, los que inhiben los mecanismos excitatorios, los grupos 3, que son las drogas que modifican la excitabilidad a través de la acción sobre canales iónicos, y los últimos, los 4, son los de mecanismo desconocido. Los fármacos de este grupo pueden generar hipersensibilidad, digamos, por lo tanto, hay que, cuando aparecen, digamos, se produce una contraindicación, ¿sí? Sobre todo vamos a pensar en esto con respecto a la lamotrigina y el valproico, ¿sí? La FDA advirtió, digamos, que hay un aumento en la ideación y conductas suicidas en comparación con el placebo respecto a los antiepilépticos. Esta situación se presenta tanto al inicio del tratamiento como en las primeras semanas y hasta 24 semanas después del inicio. Si bien, digamos, la ideación suicida puede estar presente muy frecuentemente en el trastorno bipolar, nuevamente nos encontramos en el dilema del huevo o la gallina, pero, digamos, sabemos que cuando instauramos el fármaco y cuando esto empeora o cuando esto se instaura de nuevo, ¿sí? Vamos a tener que pensar que tiene que ver con el fármaco, con lo cual vamos a tener que pensar en retirarlo rápidamente y, en todo caso, pensar en otro tipo de fármacos o potenciarlos, en todo caso, con fármacos como los antipsicóticos, que tienen este efecto, digamos, de escisión, digamos, de la conducta con la ideación, que nos va a permitir un efecto antisuicida, ¿sí? En este caso. Bien, vamos a hablar del archiconocido ácido valproico, ¿sí? O divalproato de sodio o valproato de magnesio, que son las formulaciones que tenemos y que usamos más frecuentemente en nuestro país. El ácido valproico está aprobado como estabilizador del ánimo para la manía aguda, para el tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar, la depresión bipolar, que sabemos que no lo usamos tanto, pero bueno, está descrito y aprobado por la FDA,
y como coadyuvante para la psicosis esquizofrénica. El mecanismo de acción del ácido valproico sí es el bloqueo de canales de sodio regulados por voltaje e incrementa las concentraciones en el cerebro del GABA. Es decir, por un lado, digamos, nos va a bajar la excitación, ¿sí? Pero también al aumentar el GABA va a aumentar la inhibición. Respecto a la farmacocinética del valproico, lo que tenemos que tener en cuenta, digamos, es que tiene una alta biodisponibilidad biooral, ¿sí? Sobre todo, digamos, eso es importante decir, digamos, que el valproico tenemos en el mercado como de liberación inmediata y liberación retardada. No sé si esto lo saben, supongo yo que ya lo deben saber igualmente, pero por las dudas igual lo digo, digamos, lo que es liberación inmediata tiene un efecto inmediato, digamos, y una disponibilidad en general alta inmediata, ¿sí? La liberación retardada va, en general se deposita en algún tejido del cuerpo, muchas veces en el tejido graso, y se va liberando durante todo el día, ¿sí? Que es importante tener en cuenta esto porque sobre todo ante casos de intoxicaciones, ¿sí? Si le estamos dando uno de liberación retardada, vamos a saber que vamos a tener liberación de esa droga durante todo el día, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso. Tiene una vida media de 9 a 16 horas, la unión alta a proteínas y el pico plasmático es de 1 a 2 horas en ayunas, ¿sí? Con lo cual es bastante rápido dentro de todo. Se metaboliza principalmente en hígado, el hígado sufre con el valproico si no anda bien, con lo cual hay que tener en cuenta en pacientes con hepatitis o con falla hepática o con alcoholismos crónicos. Y la excreción es renal fundamentalmente y aproximadamente el 3% se elimina sin modificar por orina y materia fecal. Ay, perdón. Bien. Efectos adversos del ácido valproico también tenemos un montón. La fatiga, la sedación, las cefaleas son muy frecuentes. Muchas veces son tolerables y se pasan, digamos, a medida que pasa el tiempo el paciente va acostumbrándose a esto. Son síntomas que está bueno advertírselo al paciente y decirle, mira, es probable que te puede pasar esto, pero vas a ver que en unos días te vas a sentir mejor, ¿sí? Si vos te pasa, contámelo, así lo vamos manejando, ¿sí? Importantísimo hablar de estas cosas con los pacientes. Nuevamente, lo voy a insistir, si le advertimos los efectos adversos al paciente, el paciente puede asustarse, sí, pero advertírselo y decirle, contámelo, así lo manejamos, porque es manejable, ¿sí? Hay efectos adversos que son manejables y otros que no, ¿sí? Lo que es manejable hay que advertírselo, hay que decírselo al paciente, porque además si no lo advierte, lo va a googlear, lo va a mirar en el prospecto y ahí es cuando te deja la medicación, sobre todo con lo que son estabilizadores del ánimo, que son drogas tan fuertes y que tienen tanta cosa, ¿sí? Temblor y ataxia. El temblor es muy frecuente en el valproico, sobre todo en pacientes tratados de manera crónica, así que hay que tener cuidado con esto. Bien, nuevamente, respecto a lo que es gastrointestinal, lo que les decía, el ácido valproico puede generar hepatotoxicidad, hay que hacer dosaje, ¿sí? De enzimas hepáticas, evaluar bien eso, ¿sí? Hiperamonemia es un efecto adverso raro, pero que existe y que es grave porque el paciente puede generar cuadros casi tipo catatónicos y hay un caso clínico muy común que siempre contaba la doctora Jufe respecto a una hiperamonemia que tuvieron en el hospital Alvear de libro, ¿sí? Pero bueno, son cuadros que no son tan frecuentes,
pero que cuando vemos que el paciente que estaba tratado con valproico genera un cuadro raro, neurológico, ¿sí? De manera medio insidiosa, es importante pedir un dosaje de amonio. Diarreas, vómitos, náuseas, sabemos que les pasa a todos esto, ¿sí? Recontra frecuente. Disminución del apetito, personalmente diciendo un poco porque no es tan frecuente, está descrito, pero en general lo que pasa con el valproico es que los pacientes engordan, y engordan bastante, así que hay que mandarlos a hacer dieta y ejercicio. Además hay que decírselo, la dieta y el ejercicio les va a hacer bien a su ánimo también. No se comercializa en una farmacia, por lo cual no se hace tanta prensa, pero les hace bien. El estreñimiento también puede suceder y a veces es medio molesto, ¿sí? Siempre es molesto el estreñimiento, así que... La alopecia, que en pacientes varones les puede molestar un poco, hiperandrogenismo, dislipemias, hiperinsulinemia y ovario poliquístico. El ovario poliquístico con el uso de valproico está recontravisto y es un problema obviamente para los pacientes que tienen que quieren buscar un embarazo y sobre todo, digamos, obviamente por toda la cuestión hormonal que genera. Y disminución de la densidad ósea mineral ósea, que esto es un efecto que no solemos tener mucho en cuenta, pero es importantísimo porque nos pasa con un montón de fármacos que no se nos descalcifican, sobre todo pacientes crónicos o pacientes adultos mayores. Interacciones. El ácido valproico interacciona nuevamente con un montón de cosas, ¿sí? Con la lamotrigina se debe reducir la dosis a la mitad, ya que inhibe el metabolismo e incrementa el riesgo de rash. Carbamazepina, fenitoína, etoximida, fenobarbital y rifampicina reduce los niveles de ácido valproico. Y clorpromazina, fluoxetina, fluvoxamina, topiramato, eritromicina, aspirina e ibuprofeno incrementan los niveles también por inhibición del metabolismo. Así que hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Obviamente no le vamos a modificar la dosis si se toma un ibuprofeno, pero si el paciente, por ejemplo, tiene una artritis o tiene un cuadro gripal incluso, ¿sí? Y va a tomar ibuprofeno durante 5 días, por ejemplo, de manera arreglada, es importante tomar en cuenta esto para que si ya venía, digamos, medio tecleando con su ánimo, que esto no le afecte peor. Precauciones y contraindicaciones en esto, importantísimo, tratar de evitar que el paciente maneje, ¿sí? Sabemos que sobre todo en esta ciudad, digamos, y en este país en general igual, el uso de psicofármacos y el manejo de vehículos es un problema porque nadie lo controla demasiado, pero tratemos de evitar que esto suceda, ¿sí? Las alteraciones hepáticas. Si el paciente tiene un aumento de enzimas hepáticas, hay que tratar de sacar este fármaco. Y las contraindicaciones, sobre todo, digamos, lo que son enfermedad renal, ante el ovario poliquístico, ¿sí? Y ante la pancreatitis. Respecto a lo que son las valproemias, los efectos terapéuticos del ácido valproico se correlacionan con los niveles plasmáticos de este fármaco, ¿sí? En general se estima que entre 50 y 150 picogramos por mililitro es el valor de valproemia aceptable, ¿sí? Nuevamente, como nos pasa con el litio, a veces un paciente que puede estabilizarse con un poquito menos de valproemia de
lo que estipulan los libros, ¿sí? Pero en general con el valproico suele ser eh, mucho más eficiente esto, porque además tiene un rango de dosis mucho más alto que con el litio. Y además esto nos permite evaluar si el paciente está tomándolo bien, ¿sí? Porque si de repente venía con una valproemia de 80 y de repente bajó a 20, sabemos que el paciente está haciendo cualquier cosa, ¿sí? Bueno, y esto decía, los pacientes que padecen ciclotimia responden a niveles menores de 50 de valproemias, ¿sí? ¿Para qué utilizamos el valproico? ¿Sí? Para las manías agudas, los estados mixtos o los pacientes con ciclado rápido. Es más efectiva en episodios maníacos que los depresivos. El efecto previene manías muchas veces, y en un tercio de pacientes se experimenta buena respuesta con monoterapia. Es real que no solemos usar ácido valproico solamente, ¿sí? Que tenemos que dar muchas veces otro tipo de fármacos también, una combinación de estabilizadores, o en todo caso un estabilizador, una benzodiazepina, muchas veces pasa, o el estabilizador y un antipsicótico también. Pacientes que presentan episodios de agresividad o impulsividad en trastorno bipolar, trastorno de personalidad, en demencias y en pacientes psicóticos. O sea, es un caballito de batalla bastante bueno, la verdad. Y a pesar de que tiene muchos efectos adversos, suele ser un fármaco que es bastante más aceptado que otros, ¿sí? Lo que es importante con el valproico, que esto, digamos, como dato clínico, es advertir al paciente los efectos adversos, para esto que les decía, que insisto tanto, advertírselo, que el paciente sepa que estamos de su lado y que no le vamos a imponer el fármaco, ¿sí? Pero que le va a hacer bien, ¿sí? Advertirlo, que el paciente nos lo comunique y manejarlo, ¿sí? El rango terapéutico es de 1200 por día, 1500 para la manía. A veces con mucho menos logramos estabilizarlo, a veces con mucho menos logramos reducir la impulsividad. Pero bueno, estas son las dosis principalmente para lo que es manía. La lamotrigina, otra droga que es muy querida por los neurólogos, no tan querida por los psiquiatras muchas veces, ¿sí? Está aprobada como estabilizador del ánimo, sobre todo para el trastorno bipolar tipo 1, digamos, para la depresión bipolar, para la manía bipolar, como adyuvante de segunda línea, y para el trastorno depresivo mayor. Principalmente igual la lamotrigina la usamos para lo que es para los episodios depresivos, ¿sí? Para cuando el paciente está con estadios de depresión bipolar, ¿sí? Independientemente si es un bipolar tipo 1 o 2, es cuando en general anda mejor, ¿sí? El mecanismo de acción, nuevamente tenemos una inhibición de los canales de sodio y calcio, voltaje dependientes. Inhibe la liberación de glutamato y aspartato y aumenta las concentraciones séricas de serotonina y dopamina, e inhibe la recepción del 5-HT3. Bien, la farmacocinética, de esto lo que tenemos que saber es que se absorbe rápido y completa por vía oral, que no se modifica con las comidas, perdón, importantísimo, ¿sí? Y tiene un metabolismo hepático por gluconoridación, generando un metabolismo inactivo. Y la excreción es renal fundamentalmente.
Respecto a los efectos adversos de la lamotrigina, ¿qué es lo que nos tiene que encender siempre la alarma con la lamotrigina, que tenemos que advertir al paciente siempre y no olvidarnos jamás de mencionarlo, ¿sí? Que es el síndrome de Liel y el de Stevens-Johnson, ¿sí? Es fundamental advertirle esto al paciente, ¿sí? Si bien no es súper frecuente, se ve bastante igual, y obviamente son cuadros que hay que tratarlos rápidamente, ¿sí? Los factores de riesgo de estos síndromes son la edad, se suele dar entre las primeras 2 a 8 semanas de tratamiento, cuando hay asociación con ácido valproico o cuando hay un aumento rápido de dosis, lo cual es un problemón porque cuando el paciente de repente te deja la medicación, no te dice nada, se empezó a sentir mal y después empezó a tomar toda la dosis junta, puede ser un Stevens-Johnson. Entonces es fundamental instruir al paciente sobre esto. No decirle que se va a morir por esto, ¿sí? Decirle, si a usted le aparece alguna lesión en piel, es importante consultar. Con esto basta, ¿sí? Porque, bueno, las lesiones aparecen luego de al menos 5 días del uso de la lamotrigina, principalmente en cuello y en la parte superior del tronco, son de tipo purpúrico y puede haber un compromiso en mucosas, ojos, labios, boca, lo cual es un síntoma de gravedad, digamos, un signo de gravedad. Y otros efectos adversos importantes, que es la sedación, las cefaleas, el temblor, la ataxia, la sequedad bucal, la constipación y la visión borrosa, obviamente las náuseas, los vómitos y la diarrea, y a nivel cardiovascular puede generar alteraciones en la conducción cardíaca. Entonces, nuevamente hay que pedir un eléctrico. Interacciones, tenemos un montón acá, ¿sí? Con la carbamazepina, difenhidramina, fenobarbital y primidona, aumenta la concentración del epóxido de carbamazepina. La concentración de la lamotrigina disminuye entre 40 y 50% cuando se administra con carbamazepina, con lo cual es importante recordar esto, ¿sí? Aumenta las concentraciones plasmáticas de la lamotrigina, la serotonina, la sertralina, también. Lo que disminuye la concentración plasmática es con el uso de fluoxetina, topiramato y litio. Con el uso de citalopram hay reportes de mioclonías, y esto es importante, los anticonceptivos orales estrogénicos disminuyen un 50% la concentración con la lamotrigina. Fundamental esto, ¿por qué? Porque la lamotrigina se usa mucho en personas jóvenes, ¿sí? Porque los efectos adversos no suelen ser tan comunes, digamos, no suelen ser tan graves, no suelen ser tan molestos, solemos tener que usar mucha menos dosis en general, entonces es importantísimo advertirlo en una paciente joven, ¿sí? Porque después tener un embarazo es un embole, y con un trastorno bipolar ni hablar. Con paracetamol o olanzapina y rifampicina disminuyen las concentraciones, y con los antirretrovirales, los inhibidores de proteasas disminuyen los niveles plasmáticos de lamotrigina. Bueno, los antirretrovirales que interaccionan con cualquier cosa hay que advertirlo, hablar con el infectólogo siempre, es importantísimo eso. ¿Para qué lo usamos? Principalmente para que está aprobado para el tratamiento de primera línea de la depresión bipolar. Reduce las recaídas de la depresión como de la manía. Es importantísimo hacer una titulación lenta, con lo cual no vamos a utilizarlo en fases agudas, obviamente, ¿sí? Para disminuir el riesgo de rash. Y en la actualidad es uno de los antiepilépticos de menor incidencia, tienen la ganancia de peso. Por eso es que lo damos tanto en personas jóvenes, que les importa
bueno, siempre es importante no aumentar de peso, pero que por una cuestión de estética no quieren aumentar de peso, está bueno decírselos esto. Es útil como ayudante de los antipsicóticos y otros estabilizadores para el tratamiento de la manía aguda, ¿sí? En monoterapia lo podemos usar entre 100 y 200 miligramos día, anda bien, y combinado con otros fármacos podemos usar entre 100 y 400 también, por esta cuestión de la variación que produce la dosis, ¿sí? La interacción. Bien, respecto a la carbamazepina, estoy a pleno hoy. Bueno, su eficacia como estabilizador del ánimo es bastante discutida, pero por lo menos en la práctica clínica lo seguimos usando un montón. A veces no tanto para lo que es, o sea, si bien está aprobada para la manía bipolar, lo usamos más que nada para lo que son trastornos de tratamientos de mantenimiento cuando no tenemos disponibilidad de otros fármacos muchas veces, digámoslo, y también, digamos, como otros efectos, digamos, para usos, digamos, como antiimpulsivos, digamos, para reducción de la cuestión de irritabilidad o de conductas violentas. Su mecanismo de acción es que modifica la excitabilidad celular a través de la acción sobre canales iónicos de sodio, potasio y calcio, bloquea los canales de sodio voltaje dependientes e inhibe la liberación del glutamato. Bien, la carbamazepina se absorbe de manera errática por vía oral. Hay que, digamos, hay que tenerlo en cuenta esto, ¿sí? Que a veces pacientes que tienen trastornos en la absorción, que suelen tener ay, se me fue la palabra que quería decir, que suelen tener úlceras gástricas o que trastornos a nivel de la absorción a nivel gástrico puede generar alteraciones en la dosis, ¿sí? Tiene una disponibilidad del 75-85%, el metabolismo es hepático y tiene un metabolito activo con potencial hepatotóxico, con lo cual es importantísimo tener en cuenta esto, ¿sí? Un 75% se excreta por orina y de un 15 a 25% sin modificar por materia fecal. Bien, los efectos adversos son principalmente en el sistema nervioso central por acciones excesivas en los canales de sodio voltaje dependiente, por el metabolito activo que les mencioné, ¿sí? Y el efecto anticolinérgico de sedación y visión borrosa. Los que son efectos adversos significativos comunes, digamos, son la sedación, los mareos, la confusión, inestabilidad y las cefaleas, visión borrosa, náuseas, vómitos, diarrea, leucopenia y rash, también tener en cuenta esto y advertirlo. Y cuestiones de riesgo vital o efectos adversos más peligrosos, podemos tener una anemia plástica, he tenido pacientes así, agranulocitosis, que uno lo piensa para la clozapina, pero también puede producirse por la carbamazepina y es un cuadro grave. Los dermatológicos, la hiponatremia, la hepatotoxicidad y a nivel cardiovascular, el lentecimiento de la conducción cardíaca. Esto es dosis dependiente, así que sobre todo si tenemos un paciente con carba que está en una dosis alta, hay que controlarlo de manera clínica muy, muy seguido. Bien, no les voy a dar todo este choclo así, después ya se lo van a llevar a su casa esto, pero la carbamazepina interacciona con un montón de fármacos, con lo cual bueno, hay que revisar bien qué es lo que está tomando el paciente antes de dar la carbamazepina para no armar quilombo, ¿sí? Bien, y la carbamazepina es
Bien, como ya dijimos, es útil para los trastornos psicóticos y bipolares resistentes, ¿sí? Cuando nos andamos medio que no, sobre todo, digamos, la carbamazepina la usamos cuando el paciente no tiene una respuesta completa, ¿sí? Al fármaco que estamos usando y lo damos como coadyuvante, eh, suele generar mejoría, digamos, en eso. Y bueno, como tiene este potencial inductor enzimático, hay que tener en cuenta, digamos, con el uso de otros fármacos. Esto ya lo dije, ¿sí? La dosis mínima de la carga son 200 miligramos a 1200 por día. Tiene un rango terapéutico alto igual, pero ya sabemos que como tiene tantos efectos adversos, hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Bien, ya vamos terminando igual. El topiramato. Es el tratamiento coadyuvante en el trastorno bipolar, o sea, principalmente, digamos, como coadyuvante, no es tan útil, digamos, como un tratamiento único, ¿sí? Sobre todo cuando el paciente tiene aumento de peso, tiene insomnio, ansiedad y posiblemente cuando tiene abuso de sustancias comórbido, que sabemos que es frecuentísimo en el trastorno bipolar. El mecanismo de acción, digamos, potencia la neurotransmisión GABAérgica, ¿sí? Con lo cual lo que hace es disminuir la excitación, digamos, aumentando la inhibición del sistema nervioso central, bloquea los canales de sodio y voltaje dependientes, bloquea de receptores GABA ampacainato, inhibición de la anhidrasa carbónica, que modifica el pH intra y extracelular, afectando sistemas de neurotransmisión dependientes de pH, y los bloquea de canales de calcio. Se absorbe rápida y de manera completa por vía oral. Tiene un pico plasmático bastante rápido, de 2 a 3 horas, ¿sí? Y la vida media es alta, digamos, son 20 horas, hay que tener en cuenta eso. Tiene una baja unión a proteínas y una biodisponibilidad de 80%. Tomar en cuenta, digamos, que tiene un metabolismo hepático leve, con lo cual está bueno para darlo en pacientes alcohólicos o pacientes con algún trastorno hepático. Y la excreción, hay un 70-80% que se excreta sin modificar por materia fecal, lo cual está bueno. Y existiría una posible reabsorción renal, con lo cual hay que tomarlo en cuenta en pacientes renales. Bien, yo tenía dibujito de esto, yo sabía. Bien, respecto a efectos adversos, los efectos adversos son causados principalmente por que en el sistema nervioso central tenemos acciones excesivas de los canales de sodio y voltaje dependiente, y una débil inhibición de la anhidrasa carbónica puede producir litiasis renal y pancreatitis. Y a su vez, puse pez con ese, me quiero morir. Podría inducir la acidosis metabólica. Perdón por la falta de ortografía. Bien, tenemos efectos a nivel del sistema nervioso central, desde sedación, vértigo, letargo. Lo principal, digamos, en el topiramato, lo más frecuente, digamos, es que tengamos temblor, a veces ataxia, dificultad en la concentración. Son cosas que el paciente se queja y suele dejarlo el topiramato por más que les baje el peso. Y a veces puede generar ansiedad y parestesias. Las náuseas suele ser frecuentes. La anorexia, que en algunos pacientes es beneficioso porque la mayoría de los fármacos sabemos que aumentan de peso, un paciente que darles un fármaco que saben que les baja el peso, les viene fantástico a veces, ¿no? Y la hepatotoxicidad, hay que tener mucho cuidado. Hipotensión, bradicardia, palpitaciones, bloqueos de rama, esto en pacientes
En general se ven pacientes mayores, pero no está mal pedir un electro, como siempre. Y lo que ya dijimos de litiasis renal, visión borrosa y diplopía. Las cuestiones oftalmológicas también son bastante frecuentes y molestas. El topiramato, el paciente lo ama, y así como lo ama porque les hizo bajar de peso, te lo largan en dos porque los efectos adversos, si bien no son graves, pero son molestos, entonces lo dejan, ¿sí? Hay que tomarlo en cuenta esto. El topiramato tiene, digamos, también nuevamente bastantes interacciones que hay que tomar en cuenta, que a veces suelen potenciar efectos adversos o que alteran la concentración del fármaco, y hay que tomar en cuenta esto, ¿sí? Utilidades del topiramato en pacientes con trastorno bipolar resistente, como ya dijimos, no como monodroga. Pacientes que quieren evitar la ganancia de peso, es re común. Paciente bipolar que ya estuvo medicado con litio, con ácido valproico, que engordó como un sapo y que no quiere volver a aumentar de peso, está bueno darles el topiramato porque te hace que el paciente vuelva al tratamiento por lo menos. Se usa también en pacientes con trastornos por estrés postraumático, trastornos por atracones y obesidad. El rango terapéutico es de entre 50 y 1600 miligramos día. No he visto nunca usar 1600 de topiramato, pero bueno, hay que pensarlo. Bien, esto ya lo hemos hablado, así que lo voy a pasar un poquito por alto. Esto de las presentaciones, bueno, ya lo estuvimos mencionando un poco, cómo, digamos, están comercializados en Argentina, digamos. Sí, lo que voy a mencionar es que la carbamazepina, la oxcarba, el divalproato de sodio también existe en jarabe. Perdón, el valproato de magnesio está en jarabe, el de sodio no. El divalproato de sodio lo tenemos en ampolla, ¿sí? Porque se utiliza obviamente para los que son las convulsiones o el estatus convulsivo. El hecho de que esté en jarabe, la disponibilidad en jarabe está buena. Se utiliza principalmente en pacientes pediátricos, pero también a veces lo podemos llegar a utilizar en pacientes con dificultad en la deglución, en adultos mayores con demencias. Bien, ya terminó la presentación general. Bueno, voy a dejar de compartir. Un segundito. Bien, bueno. Dudas, preguntas, insultos, varios, lo que quieran decir, o ya los libero. Hola, Dot, una pregunta con respecto al topiramato y los anticonceptivos. ¿Hay interacciones? ¿De los? Topiramato y anticonceptivos. Mira, en general, no, parece que no que yo recuerde en este momento. En general, igualmente está bueno advertirles que esto por regla general, igual, como los estabilizadores del ánimo suelen ser muy, me refiero igualmente, digamos, a lo que son antiepilépticos, tienen este potencial inductor enzimático y alteran mucho las concentraciones de muchos tipos de fármacos. Está bueno advertirlo si el paciente, perdón, está tomando anticonceptivos orales o empieza a tomar anticonceptivos orales.
o empezamos a instaurar el tratamiento, advertírselo y decirle que utilice un método barrera o utilice otro método anticonceptivo junto con el anticonceptivo oral hasta que esté estabilizada la dosis. Eso sería lo de buena práctica en general. Por más que muchas veces lo utilizamos y no hay mucho problema, digamos, pero y los neurólogos te dirían, no, no pasa nada, no pasa nada, pero yo lo que hago en general con pacientes que están utilizando anticonceptivos orales y uno les instaura estos fármacos, pedirles que utilicen algún tipo de método barrera, ¿sí? Eh, Además, porque siempre está bueno mencionarlo en cualquier oportunidad que se pueda. El método barrera es de lo único que previene enfermedades de transmisión sexual, con lo cual, sobre todo en pacientes bipolares, que tenemos una alta tendencia a la promiscuidad, porque la hipersexualidad es un síntoma en los estados maníacos, reforzar esto está buenísimo. Eh, y aunque tengan 80 años, les juro que hay que hacerlo, ¿sí? Y reforzarles que el método barrera les previene las enfermedades de transmisión sexual. Eh, no me quiero meter en temas controversiales, ¿no? Porque, pero bueno, un hijo puede ser una bendición o puede aprobarse la ley del aborto, pero una enfermedad de transmisión sexual te condiciona toda la vida, ¿sí? Con lo cual no está mal decirlo con los pacientes. ¿Otra pregunta? Quería preguntarle si alguno de estos fármacos es iatrogénico, no, es teratogénico. Ah, sí. Pacientes embarazadas con uso de estabilizadores es un temón. Es la papa caliente que nadie quiere agarrar igual. La paciente embarazada bipolar es casi indeseable. De potenciales teratogénicos, sobre todo lo que son el ácido valproico, el topiramato, la carbamazepina. El litio lo he visto que lo utilizan en pacientes embarazadas. Lo que más se suele utilizar en pacientes embarazadas en general, porque se ha visto que tiene una menor proporción de, digamos, de alteraciones en el embarazo, es la lamotrigina. Igual tenés que hablar muchísimo con el obstetra. Son pacientes que se suelen desestabilizar. O sea, el embarazo es un... yo tuve 2 embarazos en mi vida y doy fe de eso, que son situaciones, digamos, que emocionalmente alteran mucho a los pacientes, con lo cual es muy frecuente que estos pacientes se desestabilicen en el embarazo. Hay que hacer mucha psicoprofilaxis, hay que tratar de lo más posible que el paciente planifique ese embarazo y tener mucho cuidado con el obstetra también, porque el obstetra te va a decir, sácale todo ya, pero bueno, la realidad también es que al igual que digamos en muchos trastornos clínicos, neurológicos o lo que sea, digamos, es una cuestión de costo-beneficio. Digamos, hay cierta, es mucho más nocivo, digamos, el estrés para un feto, para un bebé, el estrés que genera una descompensación de un trastorno psiquiátrico que el uso de ciertos fármacos. Obviamente que no le vamos a dar un fármaco teratogénico, ¿sí? Pero muchas veces son pacientes que terminan a veces tratadas con haloperidol, porque es lo que sabemos que no le va a hacer demasiado, o tratadas con lo que se puede, ¿sí? Es muy artesanal en esto, ¿sí? Pero sí, pacientes con valproico, con topiramato, con carba, se lo vas a volar en cuanto te da el test positivo, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, el uso de pregabalina y como estabilizador del ánimo, ¿tiene alguna
No sé si yo lo he visto que lo utiliza, no sé si tenga eso. En realidad, como la pregabalina está, digamos, es del grupo de los antipilépticos, se lo suele asociar, digamos. Yo no lo puse en este capítulo porque de hecho lo tenemos en el capítulo de ansiolíticos, porque sabemos que la eficacia comprobada está como para el trastorno de ansiedad generalizado, pero como para el trastorno bipolar, más que, digamos, para síntomas de ansiedad o a lo sumo, digamos, como algún efecto sedativo, no lo vas a usar en estos casos. Y mucho menos en monoterapia. De ninguna manera, porque es darle un sus a un paciente grave. Bien, ¿algo más? Son las 7:55, con lo cual lo volví loco soy. Espero que les haya servido la clase. Muchísimas gracias por quedarse, por hasta tener la cámara prendida. Aplaudo ese valor. Voy a preguntar el tema de las clases y los power para que se los lleven. Estoy casi segura que se los pasábamos, pero no sé quién está manejando la cuenta, con lo cual eso después se enterarán. Pero bueno, ya les pasé mi mail, igual ahora lo voy a volver a compartir en el chat para que lo tengan por las dudas, ante cualquier duda que quieran comentarme algo. 7. Te quedó bien mejor. Bueno, ahí tienen. Bueno, un placer, chicos. Que tengan una buena semana. Chao, gracias. Igualmente. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Me dejaron todos, ¿no?